Errantes, pero no perdidos. Por Juan Ortega. Su nombre era Samuel. Pasó toda su niñez de aquí para allá. Su padre falleció cuando apenas tenía 7 meses. Los primeros años de su infancia los vivió en casa de su abuela materna. Debido a que su madre se había tenido que hacer cargo de él y sus hermanos, la pobre viuda devastada nunca tenía suficiente tiempo para estar con ellos. Siendo Samuel el menor de 3 hermanos, era lógico que la muerte de su padre le afectara más emocionalmente. Sin embargo, a sus 12 años mostraba cierta madurez que pocos comprendían. Sus amistades eran hombres adultos, que más bien venían a él buscando algún consejo. Se pasaba días enteros traduciendo un manuscrito de símbolos antiguos que había desenterrado del tronco de un manzano en el patio trasero de la casa, que según dijo a su abuela, el emperador Carlomagno le había indicado en sueños dónde cavar y que encontrar, como era de esperarse. Nadie le creyó, hasta que meses más tarde dijo a voz de trompeta que el señor Melchor le había narrado mientras dormía que en una de las banquetas de la plaza se encontraba un diamante que él mismo había escondido 700 años antes, cuando aún no existía aquella aldea. Junto al diamante se encontraba un pergamino atado con una tira rosada y envuelto dentro de una botella de Brondestier. Todos estos detalles fueron explicados por Samuel antes de desenterrar aquel tesoro casi milenario. Entonces se volvió tan famoso que de todos los pueblos vecinos venían a consultar al ángel Samuel, como le nombraron los lugareños. Al principio no quería aceptar que tenía poderes excepcionales, y mucho menos que poseía una capacidad innata para ayudar a otros. Después de todo, era solo un adolescente que por culpa de aquellos sueños, que más bien parecían recuerdos, se hallaba en la ruta de la fama. No era algo que él buscaba, simplemente venían al cerrar sus ojos. De niño no recordaba casi nada, pero el hecho de soñar tantas veces lo mismo le hizo adoptar la costumbre de dormir con una pluma y un poco de papel en blanco. En ocasiones, cuando esos sueños eran muy largos, se le veía deambular por la casa dormido en busca de más papel. Su abuela llegó a pensar que se trataba de un trastorno de sonambulismo. Luego de muchas charlas con su abuela, decidió aceptar recibir a las personas que durante días se amontonaban frente a su casa, llegando incluso a pasar noches enteras bajo la lluvia y el sereno. Él los miraba desde su ventana y sentía pena por aquellas criaturas que buscaban algo en que creer. No eran distintas a él cuando se encerraban en aquel cuarto en lo que parecería una sección de psiquiatría. Solo les decía que se atrevieran a escuchar su corazón como hacen los niños, y pedía a su interlocutor guardar el secreto. Para muchos, esto parecía una tontería, y lo era sin lugar a dudas. Solo buscaba la decepción de quienes venían a verle. Lo irónico era que todos los que se atrevían a seguir su consejo regresaban, y no solos. Traían con ellos a medio pueblo, por lo que su fama no paraba de expandirse. Un día vino a su encuentro un rey para proponerle que fuera su consejero. Le ofreció oro y plata. Puso el mundo a sus pies. Podría llevar a su familia si quería. Sería el segundo hombre más importante en aquel reino después del rey. No hubo signos de vida en aquel muchacho, hasta que unos segundos más tarde, luego de mirar a aquel rey a los ojos, respondió con un rotundo y frío «No, soy feliz aquí», prosiguió. El rey insistió ofreciéndole, además de la mitad de su reino, la mano de su hija. «De acuerdo», respondió Samuel. «Deme hasta mañana para pensarlo». No quería tiempo para pensar, sino que buscaba respuestas.
en sus sueños. Mientras meditaba una imagen, vino a su cabeza. Era una mujer que hacía mucho tiempo atormentaba su espíritu. Por más que trató de dormir, no pudo. En toda la noche no logró pegar un ojo. Muy de mañana se apareció en el cuarto de su abuela con una alforja llena de algunos libros y una chaqueta. «¿Qué haces ahí?», preguntó la abuela al verle parado en medio de la puerta. «Me voy», respondió Samuel. Aquella anciana, fulminada por los años, suspiró profundamente y asintió con la cabeza, como quien sabía que esto iba a pasar. Ella siempre había sabido que Samuel estaba hecho para algo especial. Además, los años le habían enseñado que el amor a veces puede significar soltar, dejar ir, que cada quien decida su camino sin la menor interferencia posible de quienes le rodean. Se puso de pies, le dio un cálido abrazo y mirándolo a los ojos, le dijo: «Escucha tu corazón como hacen los niños. Él te guiará a donde debas ir». Media hora más tarde se hallaba rumbo a aquel lejano reino junto al rey Arturo y su comitiva. Samuel estuvo muy pensativo todo el día durante el trayecto. Cientos de dudas hacían colas en su cabeza. Sin embargo, en el fondo, su corazón estaba contento. No sabía a dónde lo llevaría aquella decisión, pero estaba seguro que siempre podría volver a empezar. Además, prefería gastarse andando que podrirse en el mismo sitio. Luego de varios días de camino, aquel rey, que parecía mucho más viejo y cansado que hasta hace 3 días, le indicó desde una colina un castillo. «Allí es a donde vamos», dijo. Por un instante, a Samuel le pareció haber visto antes ese castillo, justo desde esa colina, y su corazón le dio una punzada. Tal vez saltaba de alegría, o quizás era esa pizca de miedo que aguarda tras lo desconocido. «Pasaremos aquí la noche», dijo el rey. «¿Por qué si estamos a unas horas de camino?», preguntó el muchacho. «Nuestro reino es merodeado por guerreros de otros reinos que buscan la más mínima distracción para invadirnos y saquear nuestros recursos. Además, por esta zona rondan muchos ladrones». «¿Y qué?». «Venimos rodeados de muchos soldados». Pero cuando prestó atención, se dio cuenta que todos aquellos guerreros, cuyos rostros y morfología no había observado, eran en realidad mujeres, viejas y cansadas como aquel decrépito rey. La noche empezaba a desplomarse sobre aquellas montañas. Más bien parecía subir desde los valles. Puede sonar un poco loco, tal vez, pero pocos se preguntan de dónde viene la oscuridad. Podría venir de muchos lugares como el viento. Samuel se apartó en silencio buscando respuestas. Desde muy pequeño había aprendido el arte de escuchar a su intuición. Creía que esa era la forma en que Dios le hablaba a sus criaturas. Pero no recibió ninguna señal esa tarde. Sacó de la bolsa uno de los libros que traía y empezó a hojearlo tratando de encontrar algo que le llamara la atención a tal punto que lo sacara de aquel momento de incertidumbre. De pronto, un colibrí empezó a revolotear su cabeza. «¡Qué extraño!», se dijo en un murmullo. «Los colibríes no vuelan de noche». Sin embargo, lo siguió con la vista hasta donde pudo, y se quedó con la impresión de que aquella diminuta ave se había detenido en el castillo. Su mente empezó a divagar hasta que, sin desearlo, se quedó dormido. Al abrir los ojos, se encontraba en un jardín cubierto por las más bellas rosas. La suave melodía de un piano amenizaba el ambiente.
Al final de aquel campo pudo divisar una larga cabellera tendida en el cuello. Por un momento pensó que era la princesa. Se acercó sigilosamente, y cuando estaba a punto de llegar, el dueño de aquella melena se dio media vuelta. Tuvo la sensación que estaba frente a aquel colibrí que había visto aletear unos minutos antes. La imagen que vio lo desconectó de la tierra. Aquellos ojos canela exhalaban un destello de la luz más pura que había visto hasta ese momento. Fue lo único que pudo ver. Quedó tan impresionado con su mirada que no necesitó nada más para comprobar que se hallaba ante aquella mujer que había visto cientos de veces en sus sueños. Aquellos labios se abrieron para externar algunas palabras, pero el sonido que emitieron venía desde otras direcciones. «Libera mi pueblo», decían. «Libera mi pueblo». Entonces algo lo golpeaba en las plantas de los pies. «Despierta, despierta, ya nos vamos». Se despertó un tanto atolondrado, y al mirar hacia el castillo, percibió que tenía un color distinto al que había visto el día anterior. «Es hora de partir», dijo el rey Arturo parado frente a él. Al retomar la marcha, aquel añoso rey empezó a relatar una historia. «Mi abuelo fundó este reino. Vino a estas montañas con su esposa y 2 hijos, huyendo de la cuarentena que había impuesto el régimen udeitaniano. Llegó a estas tierras guiado por una legión de colibríes. Solo traían unos cuantos litros de leche y unas migajas de pan. Fue lo único que pudieron tomar de sus pertenencias antes de salir despavoridos de su casa. Dejaron todo aquello por lo que habían trabajado durante años. Después de unos meses dando vueltas en círculo por estos montes, decidieron parar y guarecerse al abrigo de un baobab. Entonces tuvo la certeza que para sobrevivir necesitaría domesticar el bosque. Se empeñó en aprender el oficio de la caza y la pesca, luego enseñar a sus 2 hijos, Marco y Aurelio. A los 8 meses de habitar estos bosques, ya no cazaba. Reclutó a algunos de los animales más fuertes para que mataran a otros más débiles y le trajeran la carne. Sus 2 hijos, a los 3 años de edad, ya se disputaban a muerte su legado. Fue entonces cuando se le metió a la cabeza que estas montañas eran demasiada tierra para ellos. Así que empezó a domar a los colibríes para llevar mensajes a otros errantes por estas lomas y traerlos a su encuentro. Así fue como logró formar un pueblo tan inmenso como las mismas montañas. A los 7 años de haber llegado a estas tierras, realizó el primer censo, y la población sobrepasaba los 10,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Llegó a ser venerado como un dios. Sus dominios se extendieron por toda esta región que alcanzan a ver tus ojos, cuando sus consejeros le recomendaban que debía enseñar al pueblo a pelear y fabricar armas. Él respondía: ¿acaso no es el amor la mejor de las armas? Nunca se supo de una disputa durante su reinado. Era un hombre justo, amoroso. Entendió que el amor es lo único verdadero en esta tierra. Siempre alegre, su voz inspiraba confianza. Sus largas canas externaban además de sabiduría seguridad. Sin embargo, una gran tristeza espigaba en su corazón. Al morir, llamó a sus 2 hijos. No confiaba en ninguno de ellos el destino del reino. Sabía que en cuanto su espíritu abandonara el cascarón que lo mantenía atado a la materia, ellos harían sufrir al pueblo disputándose el trono. Cuando ellos vinieron a verle, se hallaba ya en su lecho de muerte. Los miró fijamente a los ojos por unos segundos. Ya había reflexionado una forma de evitar la hecatombe
que azotaría a aquellos hombres y mujeres, sus súbditos, que con gusto darían sus vidas a cambio de la él. Con todo el dolor de su alma, les propuso un trato. Alberti Mocovelo, ya moribundo, les dijo: «Sois muy jóvenes e inmaduros para tomar el mando de este reino tan vasto. Sois, además, ambiciosos y avaros. Me temo que su codicia les impedirá dirigir este imperio de forma digna. Así que, a partir de hoy, la corona queda dividida en dos. Marco toma la parte norte con todo lo que allí habita, y Aurelio tome la parte sur con todo lo que allí habita. El río será la frontera que divida sus respectivos dominios». Aurelio, mi padre, no estaba dispuesto a dividir el reino. Después de todo, él se autoproclamaba el primogénito. Según él, su madre le había confesado antes de morir que había nacido unos segundos antes que Marcos. Por esta razón, le correspondía suceder al abuelo. El tío Marcos, aunque no estaba de acuerdo con el trato, miró al abuelo con una frivolidad maquiavélica y, sin externar una palabra, se fue a ocupar la parte que le correspondía. Al cabo de unos meses, el tío Marcos, que al igual que mi padre era ambicioso e insaciable de poder, vino a visitarnos, se la pasaba quejándose. Según él, el abuelo no había hecho una repartición equitativa de los bienes. Mi padre, que además de ávido, era muy orgulloso, entonces le dijo: «¿Con que no te ha parecido justa la división, eh? Siempre has sido un vago bueno para nada. Venga, te propongo un pacto, tu hijo contra el mío, en un duelo a muerte. El que sobreviva a su padre se queda con todo». «Acepto», respondió el tío Marco. De pronto, yo, que apenas era un niño de 11 años, me hallaba embalado en una pelea con quien no solo era mi primo, sino mi mejor amigo. Ninguno queríamos pelear, además de que no era nuestra guerra. Era una lucha estúpida. Ellos insistieron y, al ver nuestra negatividad, nos encerraron en una jaula con la condición de que solo debía salir uno vivo. No existían reglas, excepto de que el mundo era muy pequeño para vivir los dos de vía. Pasaron los días y, contrario a lo que todos esperaban, jugábamos, nos engañábamos con la ilusión de que tarde o temprano desistirían de aquella ñamería. Pero no fue así. Cuando habían pasado unos 6 días sin ingerir agua ni alimentos, nuestras fuerzas empezaban a escabullirse. Cuando todos habían perdido las esperanzas, mi primo, tirado en el suelo, me miró a los ojos y, dejando salir una sonrisa, sacó su espada y se mató. En ese momento ya no tenía fuerzas ni siquiera para llorar. Solo pasaba por mente una frase escrita con sangre en el centro de nuestra bandera: «La mejor arma es el amor». Nuestros padres jamás entendieron que es mejor unir para fortalecer que dividir para vencer. Ambos líderes, desalmados por el dolor, de espíritus petrificados por el orgullo, renunciaron a la heredad y se recluyeron en sus respectivos lugares. Nunca más se les volvió a ver, ni siquiera dentro de sus casas. Cuando mi padre partió del mundo de los mortales, Baltasar, su hombre de confianza, el mismo que le llevaba los alimentos al cuarto donde se recluyó unos 30 años, personalmente me entregó una carta que había escrito para mí, con la orden de entregármela personalmente. Todo nuestro pueblo quedó sin rey y sin corona. Los reinos vecinos aprovecharon esta desavenencia para invadirnos, pero no se llevaron nada. Simplemente mataron a todos los varones nacidos hasta ese día. Nuestras mujeres quedaron tan afectadas emocionalmente
que jamás volvieron a dar a luz un varón, de modo que yo soy el único hombre que aún vive. Hemos intentado traer a hombres jóvenes y solteros de otros reinos, ofreciéndole incluso la misma corona, mas todos se han negado por miedo a que nuestras mujeres estén malditas y el maleficio se pueda expandir por todo el mundo. ¿Cómo es que usted se salvó?, preguntó Samuel. Aquel anciano pareció escarbar un poco de aire de entre medio de los árboles y externó con dificultad: «Yo soy el sello de esa maldición». Al llegar a la entrada del castillo, aquel antediluviano rey se detuvo y con un suspiro estropajoso se quitó la corona y la puso en la cabeza de Samuel. «Salva lo poco que queda de nuestro pueblo, muchacho», le dijo. Aquellas ancianas, vestidas de guerrero, se inclinaron para hacer un acto de reverencia al nuevo rey. Del palacio salió un contingente de colibríes en perfecta formación. Su canto armonizaba perfectamente con aquel acto sublime. De pronto, Samuel se halló levitando, impulsado por una fuerza sobrenatural que parecía venir desde el mismo centro de la tierra, y pudo ver desde la puerta principal del palacio aquel jardín con el que había soñado la noche anterior. Sus ojos buscaron con ansias a la princesa, mas no la hallaron. Una anciana, que sabía leer los pensamientos, le comentó que la princesa se encontraba en su alcoba cosiendo, pero que debía esperar el ocaso del primer viernes de luna llena para verle. Él no entendió el porqué, pero no sintió necesidad de preguntar. Era como si la belleza del jardín y el canto de los colibríes le hubieran privado de la facultad de pensar. Al caer la noche, mandó preguntar a la princesa si deseaba recibirle. Estaba tan ansioso de conocerle para confirmar si se trataba de la misma mujer que había visto en sueños, que olvidó las palabras que había dicho la anciana, mas no recibió respuestas esa noche. Al día siguiente se dispuso a conocer el palacio y ver con el antiguo rey algunos asuntos concernientes al reino. El primer edicto que proclamó fue la destrucción de todas las armas de guerra en todo el reino y hacer saber esta decisión a todos los reinos vecinos. Se negó a vestir los trajes finos que demandaban la investidura y de un solo cuajo descuartizó todos los puestos jerárquicos de todo el pueblo. El amor no requiere de diplomacia, decía. Todos estaban consternados, excepto Arturo. Esas medidas le recordaban al abuelo. Desde que Samuel entró por la puerta de aquel viejo palacio, el aire se había hecho más ligero, más respirable. Nadie entendía el parentesco de este muchacho, con el hombre de la foto colgada justo en el centro del salón de reuniones, desde la fundación de ese pueblo que Alberti Mocovelo había fundado en medio de la nada, pueblo cuyo nombre no existía para nadie porque no aparecía en los mapas. Lo cierto es que don Alberti nunca se preocupó en ponerle un nombre. Él estaba convencido que los formalismos tarde o temprano acarreaban corrupción de espíritu y malestares materiales. Además, decía que cada quien debía poner el nombre que resonara en su corazón. Pasaron los días, que luego se convirtieron en semanas, luego en meses, y aún no había conocido a la princesa. Empezaba a desesperarse cuando un día recibió una carta de su puño y letra invitándole al jardín esa misma tarde. Mientras se disponía a prepararse para la ocasión, observó que en uno de los cajones se hallaban restos de un retrato de un anciano con una niña. Miró detenidamente a aquella niña
y reconoció que era su abuela. Se quedó en silencio unos minutos, pensando si debía buscar a Arturo para que le explicara que hace una foto de su abuela allí, o si iría a ver a la princesa que ya se hallaba esperándolo en el jardín. Salió de aquella habitación divagando, sin tener claro hacia dónde iría. De pronto una voz le susurró: «Voltea», y al girar, vio por fin aquel rostro que solo había visto en sueños. Era la princesa. Su mirada dulce daba a aquel lugar un aspecto angelical. Aquella piel juvenil contrastaba perfectamente con el jardín que daba al fondo. Él no podía dejar de mirar aquellos ojos vivos como el agua que se precipita en una cascada. Quiso decirle que la amaba, que la había amado desde siempre, pero solo se limitó a apreciar aquella belleza casi sobrenatural. De tantas palabras que pudo haber expresado en esa ocasión, solo se le ocurrió decir, ya pasado unos minutos: ¡qué hermoso jardín! Ella sonrió tímidamente, irradiando un brillo inquietante, tanto que podría dañar la vista a un águila. Se hallaba en un ángulo perfecto con relación a la luz del sol, y esto daba a su apariencia un aspecto angélico. «De niño te he visto en mis sueños, finalmente», dijo Samuel. «Cuéntame uno en particular», respondió la princesa. «Bien», continuó él. «Uno de los que recuerdo, porque lo he soñado unas 100 veces, es de cuando apenas era un niño e iba a servir agua a unos obreros que trabajaban en la construcción de un templo. No recuerdo bien la razón, pero continuamente éramos azotados por soldados que buscaban impedir dicha obra. En algunos sueños, tú comandabas esos soldados. En otros, tú alimentabas a los obreros que realizaban la construcción, no siempre con la misma personalidad, pero tu cara siempre aparecía en mis sueños». «Aquel templo era al dios Sol», le interrumpió ella. «Sí, ¿cómo lo sabes?», preguntó Samuel, evidentemente sorprendido. «Aún no llego a esa parte». «Yo también he tenido estos sueños», dijo. «Por años he vivido atormentada por estos recuerdos. Mi padre ha tratado de convencerme de que son simples sueños, pero he llegado a revivirlo despierta». «¿Conoces a esta mujer?», preguntó Samuel, mostrando la fotografía de aquella mujer idéntica a su abuela. «Es la tía Harlem», respondió la princesa. «¿Dónde está?», volvió a preguntar Samuel. «Fue la única hija del tío Marco. Si aún vive, ha de tener más o menos la misma edad que mi padre. Se fue justo al cumplir 10 y 8 años. Mi padre dice que ella nunca perteneció aquí». «Es idéntica a mi abuela», dijo Samuel interrumpiéndola. «Juraría que es la misma persona». «Es ella», dijo la princesa. «Al partir de aquí, la tía Harlem borró cualquier rastro que la vinculara a este pueblo por miedo al rechazo, puesto que todos conocen sobre nuestra maldición. Cuando mi madre murió, mi padre perdió las esperanzas de un hijo varón para ocupar el trono. Para él es muy importante mantener el legado de sus antepasados. Así que se empeñó en que tal vez la tía Harlem había tenido algún descendiente varón. Unos días antes de emprender el viaje hacia tu encuentro, los colibríes formaron tu nombre en las nubes, y esa fue la señal que mi padre esperó por tanto tiempo. No fue muy difícil dar con ustedes. Cuando escuchamos hablar de aquel joven que soñaba aquellas cosas tan extrañas, mi padre aseguraba que se trataba de la misma persona.
así que partió enseguida. Samuel la escuchaba detenidamente. Sin embargo, una pregunta que lo inquietaba desde el día en que pisó aquel palacio por primera vez le impedía concentrarse. Él aún no había entendido cómo era que iba a salvar el pueblo. «No te preocupes», dijo la princesa con una voz dulce. Aquella chica no solo era exuberantemente hermosa e inteligente, además había aprendido de su nana la habilidad de leer los pensamientos. Los días continuaron su curso, pero aquella duda no se apartó de la mente de Samuel. Poco a poco, la alegría que habitualmente irradiaba en su rostro se fue disipando en las paradojas de las preocupaciones. Cuando se llega a un punto donde no ve salidas, lo mejor es no hacer nada en ese momento, dejar que nuestra mente se relaje un poco haciendo cualquier otra actividad, y de seguro la salida llegará a nosotros dejando su estela brillar cual barco en el océano. Para Samuel no fue diferente. Una tarde, al llegar de un paseo por el jardín con la princesa, se tumbó en la cama, se dejó llevar por su imaginación y empezó a tener una visión. En el techo de su cuarto empezó a ver aquel inmenso jardín, en el tronco de una rosa mística, conocida en algunas zonas del mundo como Cinia. Una niña enterraba una espada, la misma que significó para Marco Alberti una salida a todo el sufrimiento que vivió los días antes de su muerte. Aquella niña era la nana de la princesa, que en un intento inocente por borrar de la faz de la tierra los vestigios de aquella tragedia, optó por enterrarla en un lugar que, según su imaginación, nadie jamás buscaría, ignorando que con ese acto de bondad sembraría para siempre las semillas de lo que más tarde se convertiría en una maldición para todos los habitantes de aquel pueblo. En la visión, Samuel veía, además de la niña enterrando la daga, una sombra tenebrosa que con cada picazo se expandía por toda aquella región, mientras los colibríes, en un intento fallido, intentaban detenerla. Cuando la niña había acabado, un ser misterioso con apariencia de serpiente se acercó al tronco de la rosa y, cavando con las uñas, ató un papel con símbolos extraños sobre el cabo de la misma. Aquellos símbolos eran los mismos que Samuel había tardado años traduciendo en los manuscritos mostrados en sueños por el emperador Carlomagno. Al salir de aquel trance, inmediatamente mandó llamar al antiguo rey Arturo para preguntar qué había sido de aquella espada con que Marco Alberti, su primo, se había quitado la vida. «No tengo idea», respondió Arturo. «¿Qué edad tenía la nana de la princesa cuando sucedió aquello?», volvió a preguntar Samuel. «Unos 7 años», dijo Arturo. «No entiendo a qué vienen estas preguntas después de tantos años». Samuel prosiguió. «Debemos reunir una docena de mujeres de entre 7 a 21 años para esta misma noche. Deben venir sin nada en las manos y vestidas de blanco. Lo único imprescindible es un corazón dispuesto a perdonar y a perdonarse». Llegada las 11:45 de la noche, se hallaban reunidas en el jardín las 12 jovencillas con el rango de edad indicado por Samuel, la nana de la princesa, que ya era una anciana, Arturo y Samuel. Habían formado un círculo en torno a la rosa donde se hallaba la espada enterrada. Por unos minutos se dejó escuchar un silencio sepulcral tan intenso que se podían escuchar los corazones de aquellas chavalinas latir con ímpetu dentro de sus pechos. «Nos hemos reunido aquí para romper un maleficio que ha perturbado a esta nación por casi un siglo»,
dijo Samuel. Hace ya muchos años, continuó la nana, que sabía leer los pensamientos, una niña de 7 años enterró en el tronco de esta rosa una espada y sin saberlo ni pretenderlo, sembró en cada una de ustedes la desdicha de no dar a luz a niños varones. Cuando la anciana acabó de pronunciar aquella última palabra, se escuchó un ruido ensordecedor que dejó en los asistentes a aquella inusual reunión un estado de pavor exorbitante capaz de robar la serenidad a un muerto. «No os asustéis», vociferó Arturo, con una autoridad poco habitual. «Alguien de ustedes», continuó la anciana, «debe darme su cuerpo para desenterrar la espada». Mientras decía estas palabras, miraba a cada una de las chicas, deteniendo la mirada en la niña menor. La miró con ternura y le dijo suavemente, mientras la señalaba con el dedo: «Tú». Un viento recio empezó a soplar y parecía intensificarse con cada segundo que pasaba. La anciana pasó al centro del círculo e invitó a la menor a unirse a ella en una especie de plegaria que pocos entendían. De pronto, aquel viento se concentró como un tornado justo en el centro del círculo, y la anciana y la niña empezaron a alejarse del suelo, fundiéndose en un solo cuerpo. Los demás se agarraban tan fuerte para poder mantener el círculo que sus manos empezaron a sangrar, mientras el viento los golpeaba cada vez con más fuerza. De pronto, todos se hallaban en el aire, formando con sus cuerpos una especie de tazón sobre la rosa, mientras que una niña cavaba desesperadamente en el tronco de la cinia. Sus manos sangraban a la vez que sus lágrimas lavaban aquella sangre. Cuando vio por fin el cabo de la espada, la aló de un tirón con todas sus fuerzas y al salir desenvainada, su brillo fue tan intenso que cubrió todo aquel lugar de una luz tan brillante que los habitantes del pueblo pensaron que el sol se había adelantado aquella madrugada. El viento dejó de soplar y todos cayeron a tierra de golpe, quedando inconscientes. Al día siguiente fueron hallados aún dormidos en el jardín. La princesa, que por sucesión ahora debía tomar el control de la situación, hizo todo lo posible por despertarles, siendo cada intento fallido. Nadie en el pueblo entendía qué había pasado esa noche. Luego de varios días en un estado de coma, muchos se planteaban la sepultura como la opción más salomónica. Sin embargo, la princesa se negaba. Una tarde, mientras la princesa observaba el cuerpo inerte de Samuel, vio en su cara a aquel niño con quien tantas veces había jugado en sus sueños y dejando escapar una sonrisa como quien se burla de la ironía. Se dijo para sí misma: «Ya sé». Organizó a las féminas mayores de 21 años en 4 grupos. Un grupo debía salir a los reinos vecinos de la parte norte a pedir provisiones y materiales de construcción. Un segundo grupo iría a los de la parte sur, un tercero a los de la zona este, y así sucesivamente. Cada grupo tendría una participación importante y planificada en lo que sería la construcción del más grande de los templos construidos jamás en todas esas tierras. Pasado 12 días de empezar la construcción de aquel templo, los bellos durmientes empezaron a despertar uno a uno, excepto la anciana, que nunca despertó. La maldición desapareció de aquel pueblo y volvieron a ser tan prósperos y felices como en los tiempos de